entrada. Después dice la carga F tiene una parte muerta y tiene una parte viva. Ya. Entonces, anotemos. Vamos a dibujar esta. Vamos a dibujar esa viga que tiene una distancia de 2,5 metros, una distancia de 1,5 metros, y acá tiene una carga F, donde F tiene una parte muerta de 5, si no me equivoco, 5, y una parte viva de 10. ¿Ya? Veamos qué nos preguntan. Determine la flecha máxima en condición de servicio y verifique que sea menor a L300. O sea, lo primero que me están diciendo es delta máximo menor a L300. Lo primero que me están diciendo es esto. ¿Ya? Entonces determinemos la deformación máxima. Y para eso, probablemente aquí al final de la prueba nos dan la ayudita de esa viga. Entonces, siempre va a aparecer esa. Siempre va a aparecer. ¿Ya? Yo creo que ustedes ya pasaron la estática, así que no me meto en estas cosas. Entonces, bueno, si alguien no lo ha pasado aún. Si lo pasó y no lo Entonces, la deformación máxima para cuando A es mayor que B se cumple porque A es 2,5 y B es 1,5. Es esa ecuación bastante fea que aparece ahí. Pero tenemos todo. Tenemos el módulo de elasticidad. Bueno, tenemos la inercia que tenemos que ir a buscarla a la tabla de perfiles, pero la sabemos si sabemos qué perfil es. Tenemos B, tenemos L. Ya. Vamos a ir a buscar esa inercia y vamos a estar listos con calcular esta deformación. Entonces, ese es el 2.5. ¿Perdón? ¿El L es el 2.5? No, el L es, ahí cuando uno tiene la duda con esas dimensiones tiene que ver este dibujo. Ahí te dice, L es todo el largo de la viga, A es la distancia larga a la fuerza y B es la distancia corta a la fuerza. ¿Ya? Entonces, veamos acá, nos dan la tabla de perfil. Nos dan la tabla de perfil. Como aquí giramos para la derecha y hacemos un zoom. Entonces, la inercia del perfil es 128, pero por 100 centímetros a la cuarta, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a la ecuación que estábamos viendo y vamos a resolver cuánto es la deformación máxima de la viga. Vamos a usar esa ecuación de ahí arriba y vamos a colocar acá abajo la calculadora. Entonces, L cuadrado sería, ojo, voy a entrar en centímetros porque el E y el I lo tenemos en centímetros. Entonces, 400 por 400 menos 150 por 150 elevado a 3 medios. Voy a venir por acá y voy a elevar a 3 medios. Ya ahí tengo todo desde el paréntesis hacia la derecha por F. Y ahí tenemos un problema. ¿Cómo combinamos esas dos? Solo las sumamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en servicio. Qué bueno que se acuerden de eso. 5 más 10 igual 15 toneladas fuerza, ¿verdad? Esto no es diseño. Cuando nosotros diseñamos, combinamos ya con factores. Entonces, por 15.000 kilos por B, creo que no había multiplicado por ese B, dividido 9,
dividido el módulo de elasticidad, dividido I, dividido L, y dividido raíz de 3. Chicas, ¿cuánto es raíz de 3? 3 en raíz es 1.73 dividido 1.73, 20. Entonces, la deformación máxima de la viga es 0.705 centímetros, más o menos. ¿Ya? Veamos si eso es menor a L300. La deformación admisible, lo que tengo permitido deformarme, es 1,33 centímetros. Como lo máximo que me deformo es menor a lo que tengo permitido deformarme, estamos bien. Así que cumplimos criterio de serviciabilidad. ¿Ya? Estamos bien entonces con la deformación. Veamos qué nos piden una pregunta B. Subimos. Dice B, determine mediante LRFD el factor de utilización a flexión de la viga. Ya. Entonces, FU a flexión de una viga de acero. ¿Qué es lo primero que tendríamos que calcular? Ya determinemos primero cuánta carga es la que tenemos que resistir. Un momento último. ¿Ya? Y ahí necesitamos ver de ese formulario cuál es la ecuación para esta viga para el momento último. Entonces, el momento último es F por A por B dividido L. ¿Considero el mismo F? Tenemos que combinarlo por el RFD, ¿verdad? Para calcular en el fondo un F último. ¿Qué combinaciones serían interesantes aquí? Solo esa, ¿verdad? 1,4D nos va a llamar la atención solo cuando D es mayor que L. ¿Ya? Si la componente viva es mayor, bueno, mucho más interesante multiplicarla por 1,6 que omitirla. ¿Ya? Así que esa solo cuando D sea mayor que L. Entonces, ¿cuánto nos va a dar FU? 1.2 por 5 más 1.6 por 10, 22 toneladas fuerza. Entonces, si ahora reemplazo en esa fórmula que dice F por A por B dividido L, tenemos que 22 por 1000, no, lo voy a dejar en toneladas menos, 22 por... Ese FU se vendría siendo el P1. Claro, lo que pasa es que ahora como la carga le llamamos F, podría haber ido una P ahí, pero lo importante es que se refiere a que es una carga puntual. Entonces, vamos a dejar eso en toneladas por metro. 22 por 2.5 por 1.5 dividido 4. 20.625. MU es igual a 20,625 toneladas fuerza por metro. Dato interesante, la viga de hormigón armado
que calculamos hace un rato, nos cumpliría eso. Podríamos haberla puesto como viga en este ejercicio, porque resistía como 50. Entonces, tenemos listo el momento último. ¿Qué sacamos ahora? Ahora es buena idea determinar las enterteces locales, porque eso me va a decir qué estados límite tendría yo que analizar para este perfil. Si tengo que pensar en algún pandeo local o si tengo que pensar en algún caso distinto de pandeo lateral torsional. En eso no nos metimos mucho en este curso, pero pensemos que tenemos que evitarnos los pandeos locales. Entonces, las advertencias locales son, para este perfil, lambda ala 6.9 y lambda alma 26.8, que esas podríamos haberlas calculado a mano, pero son las mismas que salen en la tabla de perfil. Entonces, busquemos en nuestro formulario los límites de RT para clasificar a los perfiles como comparados de los compactos. El formulario está por aquí. Aquí. Vamos a cerrar un poquito ya. Entonces, para el ala, el lambda límite del ala es 0,38 por raíz de E partido FY, y dependiendo si estoy sobre o bajo ese límite, veo si calculo el siguiente. 2.040.000 dividido 2.530 en raíz por 0,38. 10.79. 10.79. ¿Cómo es entonces las alas de este perfil? Compacto, ¿verdad? Compacto. Eso quiere decir que no van a fallar antes que falle el perfil completo. Por su parte, lambda P alma es 3,76 por raíz de E partido FY, que es lo que aparece, quizás está un poquito pequeño, es lo que aparece ahí, ¿verdad? 3,76 por E partido FY. Entonces 2.040.000 dividido 2.530 en raíz por 3.76, 106.77. ¿Cómo es entonces nuestra alma? También es un par. Entonces, ningún elemento por sí solo va a fallar antes que falle el perfil como material. Así que estamos bien, podemos usar toda la capacidad del perfil. Ya, entonces lo único que va a aplicar va a ser que el perfil puede fallar como material, o sea, Y, y que el perfil puede fallar por inestabilidad global, o sea, que se vuelve. Entonces, 3, vamos a calcular el momento nominal debido a la afluencia. O en realidad, por acá podemos decir P. Y ahora conversamos de ese tema. ¿Qué momento nominal consideramos para diseñar esta viga? ¿La clasificación o la fluencia? En el fondo, yo quiero que el instante último de la viga sea cuando los esfuerzos están así, donde una fibra alcanzó la fluencia, o cuando toda la sección alcanzó la fluencia.
Este tiene que ver con SX por FY. Y este tiene que ver con ZX por FY. ¿Cuándo usábamos uno o cuándo usábamos el otro? Se ve si es hiperestático y isostático. Depende de eso, ¿verdad? Si esta cosa es isostática, no puedo darme el lujo de empezar a generar una rótula plástica. Cuando empiece este fenómeno de que el diagrama se empieza a transformar en rectángulo, es porque está empezando a generarse una rótula plástica. Y nosotros no podemos permitir eso. Se puede formar un mecanismo. Por lo tanto, tenemos que mantenernos antes de que empiecen a generarse esos rectángulos y por lo tanto tenemos que mantenernos bajo ese límite. O sea, aquí va a ir el momento nominal, pero de fluencia de la sección, que va a ser igual a SX por FY. Vamos a buscar ese SX. 1023. Ya. 1023 por 2530 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. 2530 por 1023 dividido 100 dividido 1000. 25.88. Tonelada fuerza por metro. Vamos a anotar eso por aquí porque seguro que lo vamos a botar en algún momento. Momento nominal de fluencia 25.88 toneladas fuerza. Lo siento, pero voy a abrir aquí porque está muy caro. Me estoy empezando a hacer. Bueno, ya paro la voy. Ya. Entonces, 25,88 toneladas fuerza resiste la viga como material. Y le estamos colocando 20. Si yo castigase eso por sí, ya sé que al menos el material cumpliría con resistir lo que le estoy colocando. Si le estoy colocando 20 y el material resiste o tiene una capacidad de 23, al menos va a cumplir el material. Veamos si el volcamiento nos aprina en la viga, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular ahora el siguiente estado límite, que va a ser el pandeo lateral torsional. Entonces, 4, pandeo lateral torsional. Entonces lo que tengo que hacer yo ahora es pensar en que tengo un gráfico de resistencia de este tipo y que yo necesito saber en cuál de esos tramos estoy. Para acá está el largo de la viga, para acá están las resistencias. Yo sé que acá esta meseta es la resistencia del material y acá hay unos límites que separan, que son LP y LA. ¿Ya? Entonces, LP va a ser, de hecho no la vamos a anotar, vamos a buscar LP y LR en el formulario y vamos a reemplazar. Lo que vamos a anotar van a ser los valores que vamos a utilizar para estas ecuaciones. Inercia en pi, CW, SX, H0, RTS, J y C. Entonces, como estamos ya en la tabla de perfiles, vamos a probarnos al tiro todos esos valores. Inercia en I, 46,9 por 100 centímetros a la cuarta. CW, 0,63 por 10 a la 6 centímetros a la sexta. SX habíamos dicho que era 1023, si no me equivoco, y H0 es la distancia entre centróides de las alas. Si este perfil mide
25 centímetros de altura y cada ala mide 1,8. Bueno, la distancia entre sus centroides es de 23,2 centímetros. Necesitamos J. Voy a dejar en pausa el RTS porque tenemos que calcularlo. J, de hecho, J, 101 centímetros a la cuarta. Y ahora sí tenemos que calcular RTS como, no sé si ven ya están abajo. Vamos a botarlo acá. RTS igual a la raíz de la inercia en I por CW partido SX y todo eso de nuevo en raíz. Y eso ya anotamos todos esos números. Así que inercia en I es 46,9% por CW, todo eso en raíz, por ahí, dividido SX, y de nuevo en raíz me da 7,29 centímetros. RTS 7,29 centímetros. ¿Ya? ¿Y cuánto vale C? 1,0 para perfiles y de doble simetría, como en este caso. Entonces, vamos al formulario y calculemos el primer límite, que sería LP, que debería estar más arriba. Por aquí, por ahí. LP. Entonces, LP dice que es 1,76 por raíz de giro en I por raíz de E partido de Y. El rayo de giro en I no lo anotamos, ¿verdad? 66,2 rayo de giro en I, 6,62 centímetros. E dividido por 1530 en raíz por 6,62 por 1,76. Por lo tanto, el largo disponible, o sea, el largo del primer límite es 330,8 centímetros. Tenemos que calcular el siguiente límite entonces. ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Porque la viga puede volcar 400 centímetros, puede volcar todo su largo, que son 4 metros. Y si el primer límite es 3,3 metros, yo no sé si voy a estar entre medio de esos dos números o voy a estar pasado del segundo número. En realidad sí sabemos, ¿verdad? Es como obvio que si el primer límite es 3,3 metros y tengo 4 metros, es obvio que voy a estar entre medio de los dos límites. Pero para la resistencia igual vamos a necesitar este número. Así que, pese a que ya estamos seguros de que vamos a estar entre los dos números, para los cálculos igual necesitamos haberlo calculado. Entonces, aquí está esta porquería de ecuación y vamos a empezar a calcular desde adentro hacia afuera. 0,70 por 2530 por 1023 por 23,2 dividido E dividido J dividido 1. Tengo todo el paréntesis al cuadrado por 6,76. Ya tengo todo lo que está a la derecha de ese signo más 1 en raíz, tengo la raíz de adentro, más 1 en raíz, tengo de ese punto hacia la derecha. Ese numerito lo vamos a guardar y podemos abrir otra calculadora, ¿verdad? Tenemos 101 por 1, estoy haciendo la raíz de acá adentro, dividido en 1023, dividido 23,2, tengo todo lo que está dentro de la raíz, pues le saco la
por E por RTS por 1,95 dividido 0,7 y dividido 2.530. Todo ese número lo multiplico por 1.46. 15.59 metros. Me parece mucho. Quiero calcularlo de nuevo. Sí, ya está. Ya. Y creo que anoten ese 15.59, pero me suena que es mucho. Ya. Sí. 0,7 por 2.530 por 1.023 por 23.2 dividido E dividido 101 al cuadrado por 676. Ahí sí no pasó nada. Más 1 en raíz más 1 en raíz. El número de la derecha al menos estaba bien, el 1,46, ¿verdad? Después 101 dividido en 1023 dividido 23.2 en raíz por eso dividido 0,7 dividido 2.530 por 729 por 1,95. Eso por 1.46. Estaba bien, ¿ya? Entonces, el R es 15,59 metros. Entonces, claramente estamos entre medio de los dos límites, como pensábamos. Entonces, tenemos que usar la ecuación que es para el caso en que nuestro largo de volcamiento, que son 4 metros, está entre 3,3 y entre 15. Por lo tanto, usamos la ecuación que está aquí. Entonces, voy a calcular primero esa raíz de allá afuera, perdón, esa operación de allá afuera, 400 menos 330.8, si no me equivoco, dividido 1559 menos 330.8. Ya. Todo eso va a multiplicar a un número que es el momento nominal, que sería 1023 por 2530 menos 0,7 por 1023 por 2500. Ahí tengo todo lo que está del signo menos hacia la derecha. Menos 1023 por 2530. Y si paso eso a valor absoluto, ahí tengo dividido 100 dividido 1000. La resistencia de la viga al pandeo lateral torsional. 25.44 toneladas fuerza por metro. Por CB. Momento nominal de pandeo lateral torsional es CB por 25.44 toneladas fuerza metro. Podríamos calcular CB, pero si es que esto por 0,9 ya es mayor que la carga, tampoco tiene sentido que calculemos CB, ¿verdad? Sabemos que CB es un valor que amplifica esta resistencia, así que nuestro peor caso es que sea 1. Y si ese número fuese 1 y yo lo multiplico por phi, me da 22 toneladas fuerza metro, que ya es mayor que las 20 toneladas fuerza metro que le estoy colocando. Entonces, ¿para qué voy a calcular CB? Si yo ya sé que la viga resiste. ¿Ya? Podría calcularlo, no estaría mal, pero en función del tiempo podemos omitirlo y la viga aún va a cumplir. Entonces, el momento nominal de la viga es el mínimo entre 25.88 y
25.44. ¿Ya? Momento nominal es 25.44 toneladas fuerza por minuto. Factor de utilización es MU dividido psi por MN, eso es 25.88 dividido, 20.625 dividido 0,9 por 25.44. Entonces el factor de utilización es 0.900. ¿Ya? Como es menor que 1, estamos bien. Entonces calculamos ya el factor de utilización de la viga y nos dimos cuenta que la viga cumple a la flexión. Veamos qué más nos pide. Ya, después nos dice determine mediante el RCD el FU a corte de la viga. Probablemente eso sea lo último que alcancemos a hacer. Entonces, determine el FU a corte. Yo sé que la resistencia nominal a corte es la resistencia en corte de afluencia por el área que está resistiendo ese corte por un famoso CB1. ¿Ya? Y CB1 es igual a 1 si la incerteza del alma es menor a 1.10 por raíz de KB por E partido de phi. Eso es de formulario, pero para no ir al formulario lo estoy escribiendo al tiro. De lo contrario, CB es igual a 1.10 por raíz de KB por E partido de Y dividido H partido de B, ¿verdad? La relación entre esas dos cosas. Entonces, me dicen que la viga tiene atizadores transversales cada 50 centímetros. Por lo tanto, KB ya no es simplemente 5.34, sino que es 5 más 5 dividido A, que sería la distancia entre atizadores, sobre H, que es la altura de la viga, pero que es la altura del alma. La altura del alma sería 25 menos 1.8 menos 1.8, menos las dos alas. 21.4 al cuadrado. Y ahí tenemos cuánto vale el KB. Entonces, 50 dividido 21.4 al cuadrado va abajo por 5 más 5. KB es 5.92. 5.92. Entonces, si yo reemplazo en el límite de allá a la derecha, multiplico por E, divido por FY, saco raíz, por 1.1, me da que ese límite es 75.97. ¿Y cuánto era la incerteza del alma? Era un veintitantos, ¿verdad? 26.8, algo así. Si alguien lo tiene anotado por ahí. 26.8. 26.8. Entonces, ¿cuánto vale CB? 1. Entonces, Bn. Vamos a tener que volver igual, parece, porque no tenemos el espesor del alma. Veamos si sale acá. Ah, sí. Espesor de alma, 8 milímetros. Entonces, el área del alma, que es el área que resiste los cortes, es la altura total del perfil por el espesor del alma, que es 25 por 0.8 20 centímetros cuadrados. Entonces, la resistencia al corte es 0,6 por 2530 por 20 por 1.
30.360. Eso resiste la viga al corte. ¿Pero con qué comparamos eso? No hemos calculado el corte último en la viga. Vamos a ir entonces al formulario y vamos a calcular el corte último en la viga. Cortante. Entonces, tenemos un caso, el caso hasta la carga va a ser F por B dividido L. Y el caso después de la carga es F por A dividido L, pero negativo. ¿Cuál voy a usar entonces? Voy a usar el de la izquierda o el de la derecha. El que me dé un valor más grande, el signo me importa un comino, ¿ya? Yo necesito el que dé una fuerza mayor en magnitud. Y obviamente si A es mayor que B, el corte a la derecha va a ser mayor que el corte a la izquierda. Y tiene sentido. Si la carga está más cerca de ese apoyo se carga más que el otro. Las noticias. Entonces, vamos a ir con FU. ¿Cuánto era la carga amplificada? Era 1.2 por 5 más 1.2 por 10. ¿Ya? 22 por 2.5, que era A, dividido 4. ¿Ya? 13.75. Ya, parece que está bien. 22 por 2.5 dividido por 13.75. Corte último, 13.75 toneladas por hora. Entonces, ¿tenemos todo para calcular el FU? Me pego un poco eso, ahí sí. Entonces, FU, vamos a usar este mismo espacio. FU a corte es el corte último dividido la resistencia castigada, que sería 13.75 dividido 0.9 por 30.36. .503. Por lo tanto, la viga también cumple con resistir el corte. Y eso es lo que alcanzamos a ver de la